Saludos a todos ustedes, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El propósito de este material que ahora les presento es para complementar los temas que estuvimos viendo en clases sobre manejo de archivos y en particular sobre la parte de gestión de archivos binarios. Les había indicado que una característica que tienen estos archivos es que si nosotros los visualizamos o analizamos su contenido, muy probablemente no vamos a comprender qué es lo que almacenan. Sin embargo, nuestra computadora pues tiene la capacidad de procesar los mismos de manera muy eficiente. El manejo de archivos binarios tiene muchas aplicaciones y una de ellas es el procesamiento de archivos de imágenes, que justamente es lo que vamos a ver ahora en este material. Ustedes probablemente han tenido la oportunidad de trabajar para su día a día con archivos de formato JPG, PNG, entre otros, y muy probablemente habrán tenido oportunidad de editarlos también haciendo uso de herramientas tales como Photoshop, entre otras posibilidades. Sin embargo, también es muy probable que no hayan escuchado nada acerca de este formato conocido como PGM, ¿no? O probablemente algunos de ustedes tienen una referencia acerca del mismo. Les comento que el formato PGM nos permite almacenar imágenes, aunque no es muy conocido, ya que tiene algunas aplicaciones muy específicas en el procesamiento de imágenes de escala de grises. Entonces, PGM significa Portable Gray Map. Es un formato que se utiliza exclusivamente para almacenar imágenes en escala de grises o grayscale. ¿Sí? Entonces, acá en la parte inferior, nosotros tenemos un ejemplo de una imagen de escala de grises y pues como ustedes podrán advertir, una de las características que esta tiene es que está en blanco y negro, no tiene otros colores, ¿no? Entonces, cuando nosotros visualizamos una imagen en escala de grises, este es el formato que vamos a advertir. Por lo tanto, a través del formato PGM nosotros podemos realizar el almacenamiento de este tipo de información de manera bastante sencilla, tal como vamos a ver ahora. Muy bien, la información que ahora les voy a proporcionar sobre la estructura que tienen imágenes en escala de grises o grayscale es algo que les va a servir no solamente para esta materia, sino inclusive para más adelante si ustedes están considerando realizar el procesamiento de imágenes en diferentes formatos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una imagen de escala de grises o grayscale es en realidad una matriz. ¿Sí? Con la estructura que ustedes pueden ver acá, por ejemplo. Entonces, al tratarse de una matriz, pues va a tener un número determinado de filas y también de columnas. Nosotros ya hemos venido trabajando con matrices desde la anterior unidad y ustedes deberían conocer muy bien en qué consisten este tipo de estructuras y también cómo las podemos gestionar. Entonces, las imágenes grayscale son matrices de valores numéricos que tienen filas y columnas. El número de filas define la altura de nuestra imagen o el height y el número de columnas define el ancho o width. ¿Ok? Ahora, los valores numéricos que se almacenan en este tipo de matrices se conocen como píxeles. ¿Sí? Y estos píxeles van a estar comprendidos en el intervalo del 0 al 255. Entonces, el valor de 0 representa el color negro y el valor de 255 es el color blanco. Entonces, en una imagen grayscale nosotros vamos a tener una serie de valores entre estos dos extremos. Acá en la parte inferior tenemos de hecho el ejemplo de una imagen de 512 por 512, ¿no? Entonces nosotros podríamos pensar que en las partecitas donde está el cabello de la chica, los valores de los píxeles van a ser más bajos que en las partes donde está el sombrero, por ejemplo. ¿Ok?
Muy bien. Ahora, hablándoles un poquito acerca de la geometría de las imágenes grayscale y en realidad de cualquier otro tipo de formato de imagen digital. El origen de coordenadas se sitúa siempre en la esquina superior izquierda de nuestra imagen, que es donde nosotros vamos a tener la coordenada 0 y 0, ¿no? O sea, fila 0 y columna 0. Si nosotros observamos en la matriz que tenemos en la parte superior, que por cierto es de 4 por 4, entonces podríamos decir que su ancho es 4 y su altura también. En el origen de coordenadas vamos a tener el valor de 20. Entonces, ¿qué significa eso? De que en la fila 0 siempre indexamos las filas desde el 0 y en la columna 0 pues vamos a tener este valor, ¿no? Mientras que si nos referimos al 100, que está en la siguiente fila, pues diremos que se encuentra en la fila I igual a 1 y J igual a 1, ¿no? Columna J igual a 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablándoles acerca del sistema de coordenadas de una imagen digital, pues podríamos decir que el eje Y apunta hacia abajo, que posiblemente es algo que contradice lo que nosotros hemos aprendido en la geometría básica, porque siempre hemos visto que el eje Y apuntaba hacia arriba. En el caso de imágenes digitales, el eje Y más bien apunta hacia abajo. Y el eje X apunta hacia la derecha, el eje X positivo. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá entonces, muchachos, les he dado algunas nociones acerca de cuál es la estructura general de una imagen de escala de grises. Entonces, lo más importante que hay que considerar es que se trata de una matriz, ¿sí? Es una matriz con un número de filas y columnas. Las filas definen el height, las columnas el width. Y cada uno de los elementos va a ser un píxel entre 0, es decir, entre el color negro, y 255, que es el blanco. Hablemos ahora sobre algunos detalles del formato PGM que les venía hablando desde el principio. En un archivo de formato PGM, nosotros vamos a tener dos partes esenciales. Primeramente vamos a tener la cabecera o header, y luego vamos a tener los píxeles de la imagen propiamente dichos. La cabecera contiene una descripción del contenido que nosotros estamos almacenando en el archivo. Por ese motivo diríamos que en la cabecera están los metadatos de lo que estamos almacenando en el archivo PGM. Los dos primeros caracteres de un archivo PGM le corresponden al número mágico, que en realidad va a ser P5, ¿no? Son dos caracteres P5. ¿Por qué tenemos esto, chicos? Es por estándar. Todo formato de imagen tiene que tener un número mágico o identificador. Lo mismo acontece con otros formatos, tales como por ejemplo el BMP y también el JPG. Después de eso vamos a tener un espacio en blanco, que en realidad es un retorno de carro, e inmediatamente después vamos a tener la información del ancho y de la altura de nuestra imagen separadas por un espacio en blanco, ¿no? Entonces, tanto el ancho como la altura son valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si el ancho de nuestra imagen fuera 512 píxeles, expresamente vamos a tener ese valor almacenado en esta fila, y lo propio para la altura. ¿Ok? Luego de esto viene un nuevo espacio en blanco y vamos a tener el máximo valor del píxel que está en nuestra imagen, en nuestra matriz. Entonces, en una imagen determinada, nosotros podemos tener varios píxeles, pero en este campo vamos a almacenar cuál es el máximo valor. En el ejemplo que les mostraba con anterioridad, claramente podemos ver que el valor más alto es 120. Entonces, eso tendría que ir acá, ¿no? Y en los campos de width y height tendrían que ir 4 por 4, porque en nuestro ejemplo esas son las dimensiones que apreciamos. ¿Ok? Muy bien. Luego de esto vamos a tener un nuevo espacio en blanco e inmediatamente vienen los píxeles de la imagen.
En un momentito les voy a explicar cómo se almacena esa información. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros leer los datos de la cabecera? Como se los voy a mostrar más adelante en el ejemplo práctico, es muy sencillo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar el operador doble mayor que ya habíamos visto en clases sobre cómo podíamos emplearlo con la clase ifstream. Lo mismo podemos utilizar para leer todos estos valores, es muy simple. Donde sí tenemos que tener un poquito de cuidado, muchachos, es en procesar la información que viene después de la cabecera. Entonces, es ahí donde realmente nosotros vamos a tener los píxeles de nuestra imagen. Como se los dije, son valores entre 0 y 255, que nosotros los podemos asignar a una variable cuyo tipo de datos es unsigned char. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se almacenan los píxeles de una imagen PGM? Si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra matriz 20, 70, 65, 77, luego en la segunda fila 95, 100, etc., sucede que cada una de las filas se van a concatenar o se van a situar una detrás de la otra. Entonces, si mi primera fila es 20, 70, 65 y 77, voy a tener acá, en la primera parte de todo este arreglo, esa fila, ¿no? O sea, la fila 0, si queremos verlo de esta manera. Luego de eso vamos a tomar la siguiente, que contiene los píxeles 95, 100, etc. Entonces, esta va a ser la fila con el índice 1. Luego vamos a tener la siguiente, que va a ser la fila 2. Y finalmente, la última va a ser nuestra fila 3. ¿Ok? Entonces, es como si estaría tomando las filas de mi matriz y las estaría colocando una tras otra. Así es como se almacena la información en un archivo PGM, chicos. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es que nosotros podemos acceder a un píxel específico para leer o bien escribir la información que éste tiene? Hay una fórmula para eso. Entonces, en la fórmula hay algunas variables que sí es importante comprender muy bien en qué consisten. Entonces, la primera de ellas es I, que es el índice de la fila. Y este índice, pues, comienza en 0. Comienza en 0. Lo mismo que hemos visto en matrices, chicos. Teníamos este mismo índice I que era para identificar las filas que comenzaba en 0. Lo mismo se aplica en este caso. Y luego tenemos J, que es el índice de la columna. El índice de la columna. E igualmente comienza en 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nos permite acceder a los píxeles de nuestra imagen almacenada en formato PGM? Es de esta manera. Entonces, acá voy a anotar, chicos, la fórmula para indexar los píxeles. Fórmula para indexar los píxeles. La fórmula es así. Es I multiplicado por el ancho de la imagen, o sea, por el width, más J. Esa es nuestra fórmula. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a tomar algunos ejemplitos. Lo primero que les había mencionado es que el valor de 20, el píxel 20, estaba en la fila 0, columna 0. Entonces, en ese caso en particular, I y J van a ser ambos iguales a 0, ¿no? Si nos vamos acá a nuestro arreglo, pues, ¿cuál es el elemento que se encuentra en esa posición? Hagamos el cálculo, chicos.
Entonces, cuando i es igual a 0 y j también es igual a 0, ¿qué ocurre con nuestra fórmula? Pues esto va a ser 0 multiplicado por el width. El ancho de la imagen de nuestro ejemplo preliminar era 4. Entonces eso tengo que colocar acá. Va a ser 0 por 4 más 0, lo cual me da 0. Entonces ahora voy a ir a mi vectorcito. ¿Y quién está en la posición 0 del vector? Está el 20, ¿no? Entonces de esa manera es como puedo acceder a ese elemento en particular. A ver, veamos otro ejemplo más. Veamos otro ejemplo. Si tomamos nuevamente el 100, este píxel 100 que les había indicado que está en la fila 1 y columna 1, entonces en ese caso vamos a tener i igual a 1 y j igual a 1. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula y va a ser 1 por 4 más 1, lo cual me da 5. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que remitirme hasta ese valor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a indexar como corresponde. Entonces, acá voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tengo justamente el 100, observen ustedes, ¿no? El 100 que estaba buscando. Es así como puedo acceder a ese elemento. A ver, veamos un ejemplo más. Veamos un ejemplo. ¿Cómo podríamos acceder, por ejemplo, al 88? Este 88 que está en la fila 2 y columna 0. Vamos a ver. Entonces, cuando i es igual a 2 y j es igual a 0, ¿qué ocurre con nuestra fórmula? Reemplazamos los valores, ¿no? Entonces va a ser 2 por 4 más 0, y eso claramente podemos ver que es 8. Entonces nuevamente vamos a nuestro vector y nos vamos hasta la posición 8. Entonces 6, 7, 8, y ahí justamente está el 88 que me interesa. Muy bien. Si ustedes analizan cuidadosamente esta fórmula, muchachos, tiene sentido lógico, porque para poder hacer la indexación de las filas, en realidad lo que yo tengo que hacer es pasar el número de píxeles o elementos que están en esa fila en particular, ¿no? Entonces, si quiero situarme, por ejemplo, en la segunda fila, tendría ya que haber pasado 4 píxeles del anterior. Por eso estoy multiplicando i por width, ¿no? Y luego, para acceder a elementos específicos dentro de esa fila, pues utilizaré el otro índice, el índice j. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les invito a que ustedes puedan analizar con un poco más de detenimiento cómo funciona esta fórmula, que desde ya es bastante interesante y que la vamos a estar utilizando ya para lo que corresponde a los ejercicios prácticos que vemos en un ratito. Muy bien. Habiendo ya abordado los aspectos esenciales del formato de los archivos PGM, vamos a pasar ahora a ver cómo podemos a través del lenguaje C++ realizar la lectura y el procesamiento de este tipo de archivos. Para tal propósito, puse a su disposición, chicos, un nuevo proyecto llamado Images, que está dentro de los materiales de la unidad 2. En este proyecto tenemos varios archivos. Entre ellos tenemos el archivo de código principal, main.cpp, y también tenemos una imagen en formato PGM de nombre Lena. Ustedes pueden realizar el procesamiento y la lectura de este tipo de archivos haciendo uso de paquetes tales como Photoshop o GIMP. Yo acá tengo una distribución de Linux y simplemente lo que puedo hacer es abrir el archivo para poder inmediatamente visualizarlo, tal como pueden apreciar, ¿no? Entonces, al hacer eso, inclusive acá en la parte derecha me indica algunas propiedades de la imagen en cuestión, que es importante tener en cuenta. Bueno, les había mencionado con anterioridad de que el formato PGM consta de una serie de atributos. Tiene una cabecera y también almacena los píxeles de la imagen
que nosotros vamos a estar procesando. Conviene, para tener una idea general de cómo se almacenan los datos en este tipo de archivos, que hagamos una pequeña visualización. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer ahora es que en la línea de comandos voy a visualizar el contenido del archivo lena.pgm. Lo voy a hacer a través del comando cat. Y bueno, vean ustedes, en su mayor parte pues vemos basura, porque en realidad estos son los píxeles de la imagen. Es información netamente binaria que nosotros pues no vamos a comprender. Pero si nos vamos hasta el principio, a la cabecera del archivo, ahí sí tenemos algunos datos que son comprensibles, que los podemos leer, ¿no? Entonces, vean ustedes justamente lo que aparece en primera instancia es el número mágico del cual les había hablado. Es el valor de P5, ¿no? Y seguidamente tenemos las dimensiones de la imagen, 512 por 512. Y también el valor del máximo píxel, que es 255. A partir de ello, pues tenemos ya los píxeles de la imagen y bueno, desafortunadamente esto es algo que nosotros no podemos leer a primera vista y vamos a tener que hacer uso de algunos métodos para poder procesar los píxeles que vienen después. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar en el proyecto que les facilité. En este momento yo ya tengo abierto el archivo de código principal main.cpp. Está totalmente vacío a excepción de lo que siempre vemos al crear un nuevo proyecto. Como vamos a estar trabajando con archivos para lectura y para escritura, como bien saben ustedes, lo primero que tiene que estar en el código es la incorporación de la librería fstring. Entonces vamos a empezar haciendo eso. Luego, les había indicado también con anterioridad de que las imágenes PGM constan de píxeles que están en el intervalo de 0 a 255. Se trata de un tipo de datos unsigned char, ¿no? Entonces, por temas de conveniencia, lo primero que vamos a hacer es que vamos a renombrar ese tipo de datos a algo que sea más versátil, más manejable. Nosotros ya habíamos visto con anterioridad, chicos, cómo podemos hacer la creación de tipos de datos personalizados y podemos lograrlo a través de typedef. Entonces, eso mismo voy a hacer ahora. Decimos typedef unsigned int, unsigned char, mejor dicho. Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a renombrar este tipo de datos como píxel. Así de esta forma, ¿no? Entonces es nuestro nuevo tipo de datos, con el cual nosotros vamos a poder procesar la información de los píxeles de la imagen. Seguidamente, definimos también una estructura llamada pgmImage, ¿no? Entonces, vamos a hacer typedef struct pgmImage, que es la que se va a encargar de almacenar por una parte los datos de la cabecera de la imagen y también los píxeles. No se olviden que al final tiene que estar lo mismo que en la definición. Entonces acá decimos pgmImage, lo mismo tiene que estar al final de la estructura. Bueno, ¿cuáles son los datos que tiene la cabecera de un formato PGM? Se los había mostrado hace un momento. Primeramente tenemos el número mágico, luego tenemos el ancho, la altura de la imagen y finalmente el valor máximo del píxel, ¿sí? Y luego de esto vamos a tener los píxeles de la imagen propiamente dichos, que en realidad nosotros lo vamos a almacenar en un vector dinámico. Entonces, vamos a definir primeramente los elementos de la cabecera, así que voy a definir primeramente la parte del número mágico. Para mí esto va a ser el magic number. Luego de esto tenemos el ancho de la imagen, tenemos la altura, tenemos el valor máximo del píxel, que yo lo voy a nombrar maximum. Y después de esto tenemos los píxeles de la imagen propiamente dichos, que los vamos a almacenar en un vector.
dinámico, tal como se los dije. Entonces decimos pixels. Muy bien, estos son los datos que vamos a estar almacenando de la imagen. Entonces, esta estructura PGMImage la vamos a utilizar en todas partes. Hay una serie de operaciones que vamos a realizar de ahora en adelante y pues esta estructura la vamos a utilizar para todos estos métodos. Lo primero que vamos a hacer ahora, muchachos, ya en la función principal, es que vamos a definir una instancia de PGMImage que la denominamos simplemente image. Y lo siguiente va a ser leer el archivo lena.pgm, que lo tenemos en nuestro directorio del proyecto, ¿no? Entonces, para tal efecto, definimos nuestra variable de tipo fstring, haciendo referencia al nombre del archivo, lena.pgm. Como estamos haciendo una lectura binaria del archivo, es además importante que nosotros incorporemos el flag iosBinary como segundo parámetro del ifstring. Entonces eso mismo vamos a hacer, decimos iosBinary. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hacer la lectura de los datos primeramente de la cabecera. Estos nosotros los podemos procesar de manera muy sencilla haciendo uso del operador doble mayor que, así como lo vimos para ejemplos de procesamiento de archivos de texto. Entonces, decimos in y vamos a comenzar con el magic number. Pues esto va a ser image.magicNumber. Después de esto tenemos el ancho, luego la altura, entonces va a ser image.width. Luego image.height. Luego de esto viene el máximo valor del píxel. Y bueno, eso sería básicamente. Los píxeles propiamente dichos los vamos a leer de otra manera. ¿Sí? No podemos hacer uso del operador doble mayor que para realizar la lectura de los píxeles de manera directa. Tenemos que utilizar otro tipo de procedimiento para eso. ¿Ok? Pero bueno, hasta acá nosotros ya podemos ir visualizando en la consola algunos datos interesantes. Entonces voy a mostrar un mensajito. Metadatos. Los metadatos son la descripción de lo que tenemos en el archivo. Entonces eso es justamente lo que ahora vamos a mostrar. Y vamos a comenzar a visualizar los diferentes datos que acabamos de extraer. Entonces, simplemente vamos a copiar esto y vamos a modificar algunas cositas. Entonces, en vez de doble mayor que, va a ser de esta manera. Luego esto también lo cambiamos. Después esto también. Y esto. Ok. Bueno, entonces, después de haber realizado la lectura y el procesamiento del archivo, no se olviden de algo que es muy importante. Hay que cerrar el archivo si ya no lo vamos a utilizar. Entonces decimos in.close. Muy bien. Vamos a compilar y ejecutar el programa ahora. Y ahí está. Entonces vean ustedes, tenemos el número mágico P5, tenemos el ancho, la altura y también el máximo valor del píxel 255. Todo esto es información que proviene de nuestro archivo que lo estamos procesando adecuadamente. Entonces está bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a leer los píxeles que vienen después de la cabecera, después de toda esta información que ya hemos procesado. Para tal efecto va a ser necesario que hagamos primeramente la creación de un arreglo donde se van a almacenar los píxeles. Y estos píxeles van a ser de tipo unsigned char.
Justamente para ese propósito es que nosotros hemos definido un tipo de datos personalizado llamado pixel. Porque nuestro arreglo en realidad va a tener ese tipo de datos y va a ser dinámico. No se olviden, según lo que les había manifestado con anterioridad, que después de la cabecera vienen los píxeles y van a estar almacenados de esta manera. Entonces lo que yo ahora voy a hacer, chicos, es que toda esta información la voy a almacenar en un arreglo dinámico, ¿no? Bueno, entonces eso mismo vamos a hacer ahora. Vamos a crearnos un arreglito de tipo pixel que va a ser dinámico, entonces va a ser de esta manera. Decimos entonces pixels, y esto ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser pixel. Y bien, ¿cómo sabemos cuáles son las dimensiones que esto va a tener? ¿Cómo sabemos qué dimensiones va a tener nuestro arreglo? Tenemos que calcular el número total de píxeles que va a tener nuestra imagen. Y eso es bastante fácil. Solamente multiplicamos el ancho por altura y eso nos va a dar el total de píxeles que va a tener nuestra imagen. Entonces, como ya tenemos el ancho y la altura, como ya los hemos leído de la cabecera, simplemente multiplicamos estos dos para obtener el tamaño de nuestro arreglo. Entonces va a ser image.width por image.height. Listo. Muy bien, con eso entonces ya tenemos nuestro arreglo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a leer los datos de los píxeles que provienen del archivo, y para tal efecto hacemos uso de un método llamado read, ¿no? Bien, en la documentación que aparece al autocompletar la función, vean ustedes qué es lo que sale. El primer parámetro es el arreglo al cual vamos a copiar los datos del archivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a leer los píxeles que están almacenados en el archivo PGM. Y el primer parámetro que se espera es el arreglo, pero este tiene que ser de tipo char. Y el que nosotros tenemos acá es de tipo unsigned char. ¿Qué significa eso, muchachos? De que hay que hacer una conversión explícita. ¿Sí? El segundo parámetro es el número de bytes que vamos a leer. Y ese número de bytes va a ser nuevamente este producto de image.width por image.height. Muy bien, entonces vamos a comenzar realizando la lectura de los datos. Como ya se los dije, hay que hacer una conversión explícita a char. Entonces eso mismo vamos a hacer, hay que colocar entre paréntesis char y luego pixels. Y el segundo parámetro es el número de bytes que vamos a tomar, el número de píxeles que vamos a copiar desde el archivo hacia nuestro arreglo. Entonces, como ya les venía diciendo, esto va a ser el producto de image width e image height. ¿Ok? Muy bien, con esto entonces ya habríamos realizado la lectura de los datos y lo que nos estaría quedando por hacer es asignar este arreglo pixels al atributo pixels que tiene nuestra estructura image. Entonces decimos image.pixels es igual a pixels. Así de esta forma. Al final, antes de que terminemos todo el procesamiento, no se olviden que hay que borrar cualquier estructura dinámica que nosotros hayamos creado en nuestro programa. Así que si nosotros hemos creado este arreglo pixels, antes de abandonar la ejecución tenemos que borrarlo de la memoria. Y para hacer eso, pues, hacemos un delete, ¿no? Entonces va a ser delete image.pixels. Así de esta forma. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto ya hemos realizado la lectura de los píxeles de nuestra imagen. Vamos a mostrar en pantalla algunos de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que yo quiero hacer ahora es que quiero ver el primer píxel, ¿no? Entonces lo voy a mostrar en pantalla y para tal efecto requiero hacer una conversión a tipo entero.
porque no se olviden que estos son valores unsigned char. Entonces tenemos que hacer una conversión a int para poder utilizar cout y hacer la visualización. Entonces lo que voy a hacer es decimos image.pixels en la posición 0. Vamos a ver qué tenemos en ese lugar. Ok, entonces compilamos el programa, lo ejecutamos y ahí está. Entonces, el primer píxel que tengo en mi imagen tiene el valor de 10. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta información. Ahora, ¿qué valor tendrá el siguiente píxel? Es que el que está en la siguiente posición, vamos a ver. Podemos ver que el siguiente píxel tiene el valor de 162. Y así. Entonces nosotros podemos de esa manera ir leyendo los valores de los píxeles que están almacenados en la memoria, ¿no? Muy bien. Les había hablado con anterioridad de que para poder realizar la lectura y la escritura de los píxeles en nuestra imagen, tenemos que usar una fórmula, ¿no? Entonces, para poder acceder a un píxel determinado, la fórmula que utilizábamos era I por el ancho más J. Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer, chicos? Vamos a usar esta fórmula en dos funciones que vamos a crear. Una para leer el dato de un píxel que está en una posición IJ y el otro para escribir. Entonces, primeramente vamos a crear la función getPixel que nos retorna un tipo de datos píxel. Entonces esto va a ser getPixel. Primeramente le tenemos que mandar una estructura pgmImage por referencia. Luego el índice de la fila y también el índice de la columna. Es decir, I y J, ¿no? ¿Y qué es lo que retornamos? Vamos a retornar image pixels. Y acá es donde tenemos que utilizar nuestra formulita, ¿no? Que nos dice I por el ancho de la imagen, es decir, I por image width, más J. Eso es lo que tenemos que devolver. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo propio vamos a hacer, pero ya también para la escritura de un valor para el píxel, ¿no? Entonces, así como tenemos esta función para leer el valor de un píxel en esta posición IJ, necesitamos otra función ya también para escribir. Y esta función se va a llamar setPixel. Como no necesito retornar nada, entonces va a ser simplemente void. Decimos setPixel. Como primer parámetro siempre va a estar pgmImage por referencia. Luego la posición IJ de la imagen. Y finalmente el píxel que vamos a escribir. Y lo vamos a llamar así. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces usamos la misma fórmula. Usamos esto mismo. Pero ahora para escribir el valor. Entonces en ese lugar asignamos píxel, el último parámetro que nos está llegando. Muy bien, con estas dos funcioncitas yo ya puedo realizar la lectura y también la escritura de los datos. Ahora, en lugar simplemente de hacer referencia a una posición explícita de nuestro arreglo de píxeles, vamos a probar estas funciones. En realidad vamos a probar el getPixel, ¿no? Entonces, si hacemos getPixel, no se olviden, el primer parámetro tiene que ir por referencia, así lo hemos declarado. Entonces, esto va a ser &image en la posición 0 y 0. Muy bien, veamos entonces qué píxel tenemos en ese lugar. Es el 10, ¿no es cierto? Muy bien, y vamos a ver ahora qué valor tenemos en el 0,1. Es el 162. Muy bien, entonces nuestra funcioncita está trabajando adecuadamente y pues la vamos a utilizar en los siguientes ejercicios que vamos a ver. Muy bien, muchachos. Ahora,
Vamos a realizar algunas operaciones interesantes que luego las vamos a estar almacenando en un nuevo archivo PGM. Primeramente vamos a realizar la operación de invertir los píxeles de nuestra imagen original, ¿no? Entonces con ello lo que vamos a hacer es que vamos a crear un efecto tipo negativo de las fotografías antiguas, ¿no? Entonces lo que se hacía era mandar a revelar estos negativos y salían las fotografías impresas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir los valores de los píxeles de tal manera que los claros se vuelvan oscuros y viceversa. Para tal efecto, creamos un procedimiento llamado Invert Pixels. Siempre el primer parámetro tendría que ser nuestro PGM image, así que lo vamos a enviar como tal. Y bueno, para realizar la iteración pues necesitamos dos bucles, uno para las filas y otro para las columnas. Entonces el primero de ellos itera las filas, comienza en 0. No se olviden lo que les decía, las filas definen el ancho, definen mejor dicho el alto de la imagen, es decir el height. Por lo tanto el primer bucle tiene que ir desde 0 hasta height. Incrementamos en una unidad. El segundo píxel tiene que expandir las columnas. Por lo tanto, va a empezar en 0 y termina en image.width. Entonces tenemos j igual a 0 hasta image.width. Image width, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a leer el valor del píxel que está en esta posición IJ. Para tal efecto utilizamos la función getPixel. Justamente para eso la hemos creado. Entonces decimos pixel, pixel, sin el ánimo de ser redundante. GetPixel, le mandamos el image como primer parámetro y luego IJ. Ojo chicos, fíjense que no estoy utilizando ampersand porque no es necesario. Si ya me está llegando así la variable con el asterisco, no necesito utilizar ampersand, porque en ese caso estaría siendo redundante. Simplemente lo tenemos que mandar de esta manera. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro píxel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a invertir, ¿no? Entonces ahora ya también vamos a escribir, vamos a decir setPixel image en la posición IJ, va a ser 255 menos píxel. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando con esto, chicos? De que el 0 se vuelva 255 y viceversa, ¿no? Entonces los píxeles más iluminados se van a volver oscuros y así. Eso es lo que vamos a lograr. Es un efecto tipo negativo. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra funcioncita. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarle el efecto a esta imagen que ya hemos leído y el resultado lo vamos a almacenar en un nuevo archivo. Entonces, vamos a llamar a nuestra función InvertPixels con la misma imagen con que estamos trabajando y va a ser image. Muy bien, entonces hasta acá ya hemos aplicado el efecto y ahora queremos almacenarlo en un nuevo archivo. Para tal efecto, abrimos un offstream out con un nombre de archivo diferente al que teníamos originalmente. Si este era lena.pgm, el nuevo archivo vamos a hacer que sea, por ejemplo, lena inverted.pgm. El iOS binary no nos podemos olvidar, tiene que estar ahí. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que escribir la cabecera del nuevo archivo. Todos los archivos PGM tienen cabecera y píxeles, entonces primero tenemos que escribir su cabecera porque hasta este momento está vacío. Así que eso mismo vamos a hacer. Los datos no van a cambiar, van a seguir siendo los mismos que en el archivo original. Entonces decimos out, primeramente el número mágico, el magic number, que es P5,
Después de eso colocamos un retorno de carro y debajo de eso tiene que estar el ancho y la altura de la imagen, separados por espacio. Entonces decimos image.width, espacio, image.height. Después de mostrar esto, salto de línea. En el siguiente tiene que estar el máximo valor del píxel. Entonces va a ser image.maximum, se mantiene. Como simplemente estamos invirtiendo los valores, entonces el máximo va a seguir siendo 255, no hay problema con eso. Y después de esto, muchachos, vendrían los píxeles de nuestra imagen. Ahora, si para leer los píxeles utilizábamos in.read, para escribir los píxeles en el archivo, lógicamente deberíamos utilizar out.write, y eso mismo vamos a hacer. Entonces decimos out.write. El primer parámetro es el buffer que contiene los datos, ¿no? Que en este caso es nuestro pixels que hemos estado usando. Y el segundo es el tamaño, ¿no? El tamaño del buffer. Entonces, como siempre hacemos la conversión a tipo char, así como lo hicimos para el read, los datos ya modificados los tenemos en el image.pixels, así que eso es lo que tenemos que mandar. Y el segundo parámetro va a ser el producto de ancho por altura. Me lo voy a copiar de acá porque es prácticamente lo mismo. Muy bien, al finalizar todo el proceso no nos olvidemos de cerrar el archivo de escritura también con out.close. Listo. Bueno, a ver, vamos a ejecutar el programa. Ahí tenemos el resultado y vamos a ver qué es lo que se ha generado en nuestro sistema de archivos. Y pues ahí está Lena Inverted, lo vamos a abrir y ahí está el efecto que les decía, ¿no? Entonces es un efecto tipo negativo, los píxeles más oscuros se han convertido en claros y viceversa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre si aplicamos este efecto dos veces? Por simple lógica deberíamos tener la imagen original, ¿no es cierto? Entonces, para experimentar un poquito, vamos a llamar a invert pixel dos veces. Ejecutamos el programa. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es el resultado. Y ahí está, tenemos ahora la imagen original, ¿no? Muy bien, hay muchas operaciones de esta naturaleza que podemos hacer con nuestras imágenes, chicos. Les estoy mostrando lo más básico por ahora. Muy bien, entonces nuestra función invertPixels está haciendo su trabajo, está bien. Ahora vamos a hacer otra operación más. Vamos a hacer que los píxeles más oscuros se conviertan en negro y los más iluminados se conviertan en blanco. Esta operación que les estoy describiendo se conoce como umbralización o thresholding, ¿sí? Muy bien, entonces para tal efecto nos vamos a crear un nuevo procedimiento llamado threshold o thresholding, ¿no? Por la acción que va a realizar. Le mandamos nuevamente el PGM image, siempre tiene que estar eso primero. Image. Y el segundo parámetro es el umbral, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es que los píxeles mayores a 120 se vuelvan blancos, se vuelvan 255. Y los que son menor o igual que ese valor se vuelvan 0. Entonces, definimos el threshold, que es nuestro umbral. Para poder visitar los píxeles de la imagen siempre usamos dos bucles. Pues voy a copiarme cito de la anterior función. Y ahora, acá tenemos que hacer una comparación, ¿no? Tenemos que hacer una comparación. Entonces, si el valor del píxel
es mayor que el threshold que me están enviando, le damos 255, caso contrario le damos 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a crearnos acá una nueva variable llamada pixel, así de esta forma. Entonces, vamos a leer el píxel que está en esta posición por medio de getPixel. Entonces, image en la posición IJ. Esto lo vamos a comparar con el umbral que nos están enviando, con el threshold, que es el segundo parámetro. Entonces, si el píxel que yo tengo en este lugar es mayor que el threshold, le tengo que dar al nuevo píxel el valor de 255, es decir, el más alto posible, lo tengo que volver blanco. Caso contrario, le doy el valor de 0. Este operador que ustedes están viendo acá, ya lo hemos utilizado para ejercicios anteriores y es el operador ternario. Entonces, cuando se cumple la condición que está entre paréntesis, se le va a asignar lo que está después del signo de interrogación. Caso contrario, asigna 0. Así es como funciona esto. Entonces, así nos ahorramos de tener que hacer un if-else para hacer la asignación. Entonces, este valor de píxel, lo que ahora tengo que hacer es escribirlo en la posición de la imagen. Así que decimos setPixel, image, en la posición IJ, va a ser píxel. Cerramos las llavecitas. Y bueno, ahora vamos a probar nuestra función. Entonces esto lo voy a borrar por ahora. Y en lugar de eso decimos thresholding. Le mandamos nuestra imagen por referencia. Y vamos a hacer que el umbral para empezar sea de 120. Muy bien. Entonces esto lo voy a almacenar en una imagen llamada Lena Threshold. Listo, entonces corremos el programa. Tenemos ya el resultado y vamos a ver qué es lo que ha salido. Y, uy, ahí está. Fíjense bien, ¿no? Entonces vean ustedes que los píxeles más oscuros se convierten en color negro y los más iluminados se convierten en blanco, ¿sí? Entonces gracias a esta comparación que hemos hecho, gracias a esta condicional, estamos definiendo quién se vuelve blanco, quién se vuelve negro. Es una especie de efecto tipo stencil, como pueden ver, ¿no? Ahora, pues las características de este efecto dependen de cómo nosotros manejamos el umbral. Por ejemplo, si le pongo un umbral más alto que sea 200, entonces yo esperaría que la mayor parte de los píxeles ahora sean negros, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Y efectivamente, ¿no? Vean ustedes, una mayor parte de los píxeles se han vuelto negros. Pero si hacemos que el umbral ahora sea más bajito, por ejemplo, si le ponemos 100, entonces vean ustedes, ahora una mayor parte de los píxeles son ya también blancos. Ustedes deciden, en función al valor del umbral, pues qué efecto quieren tener. Muy bien, chicos, espero que este material haya despertado su curiosidad en ver cómo podemos nosotros realizar pues el procesamiento de imágenes haciendo uso de lo que hemos visto en clases para manejar archivos binarios, entre otros. Si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, por supuesto que yo voy a estar atento para poder asistirlos, chicos. ¿Ok? Entonces, les propongo este material para que ustedes lo puedan ir revisando. Es probable que en la clase práctica tengamos ejercicios similares a este, o bien sobre la base de lo que ya se les está dando, se les pida que hagan cosas más específicas. Nos vemos entonces, chicos, en clase. Se me cuida mucho y estamos hablando.